porque fíjense, tendemos a agradecer a Dios cuando estamos en tiempos buenos. Por naturaleza, el ser humano cuando está bien, trata de hacer las cosas bien y aún relacionarse con Dios. Aunque no de corazón, aunque no verdaderamente, genuinamente de corazón, pero cuando estamos bien, o el ser humano cuando se encuentra bien, o le está yendo bien, siempre va a ser positivo. Pero fíjense, la historia de este profeta, o la situación que estaba pasando este profeta, o viviendo este profeta, no era la que comúnmente nos gustaría a nosotros vivir, que es que cuando todo está bien, siempre el dedito hacia arriba, todo bien, pero cuando las cosas están bien, porque así nos gusta a nosotros, ¿verdad que sí? Pero cuando vienen las cosas que no se ponen tan bien, cuando las cosas bien comienzan a tornarse no muy bien, ahí es donde viene el problema del ser humano, que muchas veces perdemos ese enfoque de gratitud cuando estamos bien. Habacuc es un libro del Antiguo Testamento que presenta un diálogo entre este profeta y Dios, donde Habacuc cuestiona la injusticia en Judá, preguntando por qué Dios permite la violencia y el mal. Pero de la misma manera, Dios responde que usará a los babilonios para castigar a Judá, lo que sorprende a Habacuc. Pero finalmente el profeta afirma su fe. Imagínese usted, imagínese usted que usted, por naturaleza del ser humano, ve que alguien está haciendo el mal, que alguien está haciendo el mal y por naturaleza que siente que está haciendo las cosas bien. Por naturaleza quiere justicia sobre el que está haciendo el mal, ¿verdad que sí? Esa es una, esa es una lógica. Pero imagínese que la persona que usted considera que tiene el poder para hacer la justicia sobre aquel que está haciendo el mal, usted confía en esa persona y de pronto esa persona llega y le dice que no va a estar de su parte. ¿Cómo quedará usted? Imagínese la escena. ¿Cómo quedará usted si usted está confiando en esa autoridad que va a venir a poner el orden donde está el mal y usted confía en esa persona y de pronto es esa persona que tiene el poder para poner el orden le dice a usted, no te voy a complacer. Así que complazco lo que él está haciendo. Imagínense cómo queda el corazón, cómo queda la decepción de nosotros como seres humanos. Lo mismo le aconteció a este personaje, pero nada más y nada menos que el que iba a ser el juez o el que tenía el poder para poner las cosas en orden era Dios. Imagínese usted que Dios le dio la respuesta a este personaje, a este profeta, le dio una respuesta que él no se esperaba. Él estaba esperando justicia de Dios sobre lo que estaba aconteciendo en ese escenario o en ese lugar. Pero Dios en la misma manera le responde como estando del lado de los que están haciendo el mal. Eso es para morirse, ¿verdad que sí? Eso es para morirse. Pero finalmente el profeta afirma su fe en esa respuesta de Dios, concluyendo que el justo por su fe vivirá. Escúcheme, el justo por su fe vivirá y que Dios traerá juicio final sobre el mal. No solo sobre Judá, es un mensaje sobre la fe en medio de la confusión y la confianza en la soberanía. Diga, tengo que tener fe, tengo que ser agradecido por sobre toda circunstancia, por sobre todo proceso. Debo esperar en Dios. Podemos ver acá en este contexto que yo acabo de
explicar o narrar, vemos que en el lugar había algo malo que a este personaje no le parecía. Pero nos damos cuenta que sobre esa maldad había un juez que lo estaba viendo todo. Este personaje es Dios. Vemos que en medio de este contexto surgen tres aspectos. Y el aspecto número uno es la pregunta. La pregunta que Habacuc, el profeta, se hace en cuestionando a Dios por no poner quizás el orden donde él estaba viendo desorden. Y vemos que este primer aspecto, Habacuc cuestiona a Dios por permitir la maldad en ese lugar y por no usar y por usar a los babilónicos, los caldeos, para castigar algo que estaba causando temor a su pueblo. También vemos la respuesta divina. Dios le dice que no se desespere por lo que está aconteciendo, que el orgullo fracasará, pero el justo por su fe vivirá. La persona orgullosa siempre va a tener fracaso. El fracaso es como el orgullo es como un globo cuando se infla, pero cuando ya no hay aire que pueda sostener la presión en ese globo, cuando el globo ya no tiene capacidad para sostener el aire reprimido, explota. Y así es el orgullo en los seres humanos. Vemos que Dios le da una respuesta a este profeta por lo que él estaba pidiendo a Dios. Y ustedes saben qué es lo importante que nosotros deberíamos analizar en esta situación. Que el problema no estaba en el contexto geográfico por lo que estaba aconteciendo. El problema estaba en ese hombre de Dios que estaba viendo la circunstancia con sus ojos y la estaba analizando desde su perspectiva natural. Es por eso que Dios le hace a él, se pone como, está probando su corazón, está probándole a él lo que estaba lleno por lo que estaba viendo. Es por eso que nosotros nuestros sentidos tenemos que cuidarlos. Nuestros ojitos, que son un sentido que es de bendición para nuestras vidas, ¿verdad? Porque nos los dio Dios. Así como es de bendición, lastimosamente lo que ven nuestros ojos puede penetrar a nuestra alma y puede contaminar nuestro ser, como le aconteció a este personaje. Cuando nuestro ser es contaminado por lo que no proviene de nuestro Dios, inmediatamente nos alejamos de Dios. Y esta persona estaba alejada de Dios porque estaba tomándose atribuciones que no le correspondían por lo que se estaba viviendo. Pero Dios tenía dominio, tenía el control de lo que estaba aconteciendo. Entonces, Dios le dice que no se desesperen, que el orgullo fracasará, pero el justo por su fe vivirá, prometiendo que Dios actuará a su debido tiempo. ¿Cuántos aquí a veces no le hemos pedido a Dios? A ver, levánteme la mano. ¿Quién le ha pedido a Dios alguna vez en su vida? Mire, si fuese por mí, yo no bajara mi mano nunca. ¿No? ¿Y usted sabe por qué yo bajo la mano? O todos bajamos la mano. Porque nosotros somos muy afanosos cuando le pedimos a Dios. Usted cuando le pide a Dios, usted sabe que la Biblia dice que a veces que pedimos y pedimos mal. Y usted sabe por qué Dios a usted no le responde en el momento que usted quizás quiere. Porque no sabe pedirle a Dios. Ya sé, ahorita me dice aquí perfecto, ya el pastor lo dijo todo. Voy a pedirle con fecha y hora cuando quiero
mi deseo. Así estaba funcionando la mente del profeta, como funciona muchas veces nuestra mente cuando vamos a pedirle a Dios algo. Primero, Dios cuando escoge marca. Dios a cada uno de los que ha escogido los ha marcado. Diga gracias, Señor. Cuando Dios nos escoge, es porque Dios sabe lo que va a hacer con cada uno de nosotros. ¿Por qué les digo esto? Porque el problema no está en que Dios me haya escogido o en que Dios te haya escogido. El problema es que por lo que tú muchas veces ves, olvidas quién te ha tomado para Él. Y es el ejemplo que vivió este profeta. Dios lo escogió para un propósito, pero él se apartó del propósito porque comenzó a ver en lo natural. Y cuando comenzamos a ver en lo natural, comenzamos a volvernos afanosos. Nos afanamos por lo que queremos. Y había una situación donde el profeta Habacuc quería que Dios cambiara esa situación. Pero toda situación que Dios permite en la vida de las personas, toda situación, escúchame bien, toda situación que Dios permite en la vida de las personas es solamente para examinar el corazón de las personas, para que examinemos verdaderamente si hemos perdido el enfoque de quiénes somos en Dios y quién es Dios. Es por eso que toda circunstancia es temporal hasta que tú lo determinas. Hay personas que les gusta vivir en las circunstancias adversas y se acostumbran a luchar en la adversidad constantemente y siempre van a estar preparados para lo malo. Es por eso que vemos que hay personas que les cuesta confiar en Dios, porque ellos mismos toman el control de las situaciones hasta donde Dios les permite. Pero hay situaciones en nuestras vidas que nosotros no podemos tener el control. Y ese control lo tiene exclusivamente nuestro Dios. Así que el justo por fe vivirá. Dígale que tiene a su lado, el justo por fe vivirá. Así es, el justo por fe vivirá. Entonces, el poder de agradecer a Dios en tiempos difíciles. Esto le tocó al profeta. Agradecer a Dios, pero después que Dios le dio la lección. Porque Dios lo había tomado, lo había escogido a él para un propósito. Pero Dios permitió en su vida este zarandeo para que él viera su estado. Y para que él viera de quién se estaba desconectando. Entonces, la fe de Habacuc, el aspecto número 3, ante la perspectiva del juicio, Habacuc decide esperar en silencio. Él decidió esperar en silencio. Pero ¿usted sabe por qué decidió esperar en silencio? No porque se cansó de esperar una respuesta en que Dios transformara lo que estaba aconteciendo. Se quedó tranquilito porque Dios le hizo reconocer que el que estaba mal era él. La situación, obvio que estaba mal, pero él tenía una asignación en ese lugar. Y la asignación era representar el reino de Dios en ese lugar. Es por eso que cuando Dios tiene el encuentro con él, inmediatamente él comienza a reflexionar.
Él decide esperar en silencio y confiar en Dios. Cuesta confiar en Dios en momentos difíciles. Pero quiero decirte, estamos en el mes de diciembre. Tú puedes visualizarte en este momento, en el mes de enero de este mismo año. Tu mente puede visualizarse el mes de enero. Colócate en el mes de enero y ve el mes en el que estamos hoy. Y ves el trayecto y el caminar, todo lo que ha transcurrido en estos meses. Ha habido felicidad, ha habido gozo, ha habido alegría, ¿verdad que sí? Pero en medio de esos trayectos también ha habido lágrimas, han habido tristezas, han habido pruebas. Ahora, lleguemos a la realidad. Diciembre, ya vimos el panorama desde enero hasta este momento. ¿Pudieron identificar quizás en ese caminar las cosas malas que tuvieron que atravesar? Las identificaron. E identificaron las buenas también. Ahora, ¿cómo no creer en Dios en este tiempo cuando Dios nos permitió vivir circunstancias adversas en este caminar, en estos meses? Es por eso que hago énfasis. El poder de agradecer en los momentos difíciles o en los tiempos difíciles es vital para todo aquel que cree en un Dios de justicia, en un Dios de amor y de misericordia. Mi pregunta es, ¿podemos seguir confiando en Dios de aquí hacia adelante? Pero si reconocemos que de aquí hacia adelante o de aquí en adelante van a venir quizás adversidades que nosotros no nos las estamos esperando, ni quisiéramos que vinieran, pero van a venir. Si ellas vienen y las reconocemos y reconocemos que Dios está con nosotros, que Dios es fiel, esas dificultades nos van a permitir crecer y afianzarnos más en ese Dios de misericordia. Que tu palabra, escúchame, que tus palabras no sean de queja cuando venga la prueba. Que tus palabras sean de paciencia y de esperanza en medio de la prueba. Que por sobre todas aquellas cosas que tengamos que vivir, nunca olvidemos que Dios sigue siendo bueno y fiel y está con cada uno de los que le creen. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Diga, Dios está en mi corazón. Dios está en nuestro corazón. Fíjense algo, había una madrecita pobre, pobre en el sentido de que, escuchen esto, había una madrecita que ella era pobre y en su hogar no había mucha provisión. Entonces, ella tenía a su hijo, ella tenía un hijito, y cuando revisa su despensa, verdaderamente no había mucho que ver. Ella consiguió un pancito en la despensa. Consiguió un pancito. Yo me imagino que ya ella sabía que tenía eso allí, ¿verdad? Como son ustedes las mujeres, ¿verdad? Las madres que son administradoras, que ustedes saben lo que tienen allí. Pero esta madre tenía un vecino o una persona que siempre estaba mirando la condición de ella. Ahora bien, ella cuando vio la realidad, ahora le hago yo una pregunta, usted ha tenido la oportunidad en este tiempo, en estos 12 meses, de abrir sus gabinetes
o su despensa y encontrar solamente un pancito así. No, ¿verdad que no? A veces encontramos un poco de cosas allí que ni conocemos y ¡ay! ¿Verdad? Porque así hacen que pensemos nuestro corazón por lo que vemos. Entonces fíjense la historia de la madre. La madre llega y ve el pancito y ve a su hijo. Y el hijito tenía hambre y el pancito no estaba en muy buenas condiciones, pero era pan, que estaba un poquito duro y eso, pero era pan. Y estaba como por decir esa puerta abierta. Y el vecino del frente sí tenía constantemente provisión. Y él se gozaba de su provisión. Y él se lucía de lo que tenía. Pero fíjense lo que pasa. Su vecino está sentado frente a su casa y ella saca el pancito con su hijo y se sientan frente a frente. No estaban dentro, ya estaban los dos allí. Y de pronto el vecino los ve que la mamá y el niño le dan gracias a Dios por el pan que se estaban comiendo. Imagínense, un pancito para los dos era la comida del día para ellos. Un pancito, imagínense un pancito para los dos. Y fíjese lo que le pregunta, fíjese la pregunta del vecino cuando los ve. ¿Y por qué dan gracias a Dios si solo tienen un pan viejo en la mesa? Está buena la pregunta, ¿verdad? Que se hizo el vecino. ¿Y por qué dan gracias a Dios cuando solamente tienen un pan viejo y duro en esa mesa? Y la madre le respondió al vecino: hoy damos gracias a Dios por el pan. Porque el vecino fue arrogante, como él no sabía que era necesidad, él se expresó de esa manera, no había humildad. Y la madre le dice: hoy damos gracias a Dios por el pan, pero mañana daremos gracias a Dios también por el alimento. Y el vecino quedó sorprendido con esa respuesta de la madre. Días después, alguien llegó a la casa de esta madre con este niño y lo sorprendió con alimentos. Y el vecino, como era un vecino que no tenía nada que hacer y se la pasaba viendo todo lo que acontecía en el vecindario. Ustedes conocen de esos vecinos, ¿verdad? Eso existe. El vecino quedó así y se recordó de la palabra que le dijo la vecina por el pancito. Y cuando le llega su provisión, el vecino no tuvo palabras para decirle a la vecina de ese acontecimiento. ¿Cuál es la enseñanza de este corto cuento que yo sé que están allí? Escuchen. La moraleja de todo esto, de todo esto que yo acabo de hablar, es que la gratitud, escúchame bien, cuando somos agradecidos, la gratitud trae un beneficio. Y la gratitud en medio de la escasez, en medio de la circunstancia, cuando es de corazón, esta está abriendo la puerta para un milagro. Pero ese milagro tiene que ir en nuestro corazón lleno de esperanza. Entonces, la gratitud prepara el milagro antes que usted y yo lo veamos. Es por eso que la necesidad, las circunstancias o las pruebas son necesarias en la vida de las personas. Jesús dijo, escuchen, Jesús dio gracias al Padre
cuando multiplicó los panes y los peces. Ahora la pregunta es, ¿han leído la historia? Cuando Jesús ante la multitud lo seguía y la multitud estaba delante de él y ellos solamente lo siguieron. Pero de pronto la multitud les dio hambre. Se presentó una prueba. Se presentó una prueba. Pero fíjense lo que hizo Jesús siendo el Hijo de Dios. Él vio la necesidad. Claro, él no se asustaría, ¿verdad que no? Pero él tuvo dominio y control de quién él era en Dios. Él sabía que él no estaba cumpliendo una misión de Dios sin propósito. Y cuando Jesús le acontece este momento, Jesús no tenía para ir al supermercado en ese momento. No sé si había supermercado en ese lugar, en ese entonces. Es más, con decirle, yo creo que no tenía ni dinero cargado, porque no tenía ni bolsillo. Pero usted sabe qué hizo Jesús. Cuando vio esa necesidad, dio gracias al Padre. Y cuando Dios ve la gratitud, envía el milagro. ¿Ustedes saben por qué fue tan rápido el milagro en ese momento? Por el poder de fe que mostraba Jesús y la seguridad de quién Él era. ¿Usted sabe por qué muchas veces no vemos el milagro en los momentos difíciles? Porque nuestra fe muchas veces es poca. Y tenemos fe. Por eso es que hice la pregunta, ¿cuántos piden al Señor? Todos pedimos. Pero cuando no vemos respuesta, bajamos las manos y perdemos la fe. Y lo dejamos que Dios quiera. Pero seguimos haciendo, seguimos caminando sin esperanza. Entonces, la gratitud, amados, la gratitud abre las puertas al milagro. ¿Cuántos agradecen a Dios en lo poco hoy en día? Muchos, en vez de agradecer a Dios en lo poco, por lo general, cuestionan lo que hay poco. Y Dios no quiere eso para aquellos que ha escogido. Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere eso para tu familia. Dios quiere que puedan ver que el amor de Él está en medio de nosotros. Que la misericordia de Él está en cada uno de nosotros. Es por eso que el profeta dijo estas palabras. El justo por fe vivirá. El justo por fe vivirá. Ahora, ¿cuándo somos justos delante de Dios? Cuando la fe que Él ha depositado en nosotros la multiplicamos en nuestro corazón. Cuando soportamos la prueba. Cuando tenemos la confianza de que Dios es el que hace el milagro en nuestras vidas. Así que, sea mucho o sea poco, lo que Dios le permita, dé gracias a Dios. Demos gracias a Dios en todo tiempo. Así que agradezcámosle a Dios por lo que tenemos. Yo sé que muchos nos quejamos, porque esa es la naturaleza del ser humano. A veces tenemos y no nos damos cuenta que tenemos y estamos quejándonos. Porque nuestros ojos no nos permiten muchas veces ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No hay poder más grande en la vida de las personas que la gratitud y el agradecimiento. El verdadero poder, escúchenme, de la gratitud aparece cuando usted y yo nos determinamos a creer y a posicionarnos en medio de la prueba. En medio de la prueba. El profeta dijo,
aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque falte todo, yo confío en Dios. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Aunque falte lo que falte. No optemos por la actitud del profeta. El profeta tuvo una mala actitud delante de Dios. ¿Y cuál es la mala actitud que tuvo el profeta? Que era un quejón. Comenzó a quejarse. Comenzó a no creer. Entonces dígame, ¿cómo damos testimonio de Dios en este tiempo? Si cuando viene la prueba, aún estando en Dios, tomamos la actitud del profeta. Allí es donde está la reflexión para nuestras vidas. La gratitud abre puertas. Diga conmigo, la gratitud abre puerta al milagro. La gratitud abre puerta al milagro. El profeta vio un panorama. No hay higos, no hay uvas, no hay ovejas, no hay comida, no hay fruto. Pero aún así declaró, con todo esto yo me alegro y creeré en Dios. Eso sí, él no se quedó de manos cruzadas ahí creyendo en el Señor. Porque el problema que tuvo el profeta fue que él tenía una misión que cumplir y dejó de cumplirla, se descuidó para entrar en queja. Y la queja no te deja avanzar. La queja no te deja avanzar cuando hay propósitos en tu vida. Así que si Dios nos ha llamado para cumplir un propósito, van a haber siempre adversidades. Siempre acuérdense de la actitud del profeta. Cuando lleguemos y nos tengamos que presentar con una adversidad. Porque cuando hablo de pruebas, no es lo que nuestra mente en el momento se imagina. ¡Wow! ¿Qué me irá a pasar? ¿Qué me irá a suceder? No. Las pruebas más pequeñas en nuestro diario vivir pueden ser un motivo para nosotros echar a un lado lo que Dios ha permitido para nosotros. Cuando usted y yo comenzamos a quejarnos, nos olvidamos que Dios es nuestro proveedor. Es por eso que la gratitud no depende de la circunstancia. Escúcheme, la gratitud no depende de la circunstancia. La gratitud depende de la fe en Dios. Así es. La gratitud depende de la fe que tú tengas en Dios, no de la circunstancia. Es por eso que vemos que hay personas que cuando todo está bien agradecen a Dios. Pero cuando viene la prueba, ay Dios mío, no midieron, llenaron tanto el tanque de gratitud para lo bueno que no sacaron una reserva para lo malo. Y es por eso que eso es lo que marca la diferencia de aquellas personas que en medio de la prueba han entendido que es un propósito que Dios también permite en la vida de cada uno. Porque si tú no identificas las pruebas y no te das cuenta que cada prueba te lleva a otro nivel, cuando venga la prueba no va a haber fe suficiente para poder afrontar ese tiempo que vas a tener o que vamos a tener que vivir. Así que ninguna circunstancia, amados, ninguna situación en el hogar, fuera del hogar, en el colegio, en el trabajo, ninguna circunstancia pueda desviarlos del propósito que tiene Dios en cada una de sus vidas. Así que agradezcamos a Dios, agradezcamos a Dios en todo tiempo, en todo momento. La gratitud es una decisión, no una emoción, ¿ok? La gratitud es una decisión.
Yo decido agradecer. Yo decido agradecer. Porque cuando agradecemos, Dios prepara nuestro corazón y nuestra mente para atravesar ese proceso. Cuando Jesús fue al desierto, su mente la preparó. Él sabía que en el desierto no iba a ir de camping al desierto. Él sabía que en el desierto iba a tener pruebas, iba a pasar procesos. Pero su mente, él decidió que atravesaría el desierto. Él lo decidió. Porque si él, al montarse en el desierto y ver la primera prueba y lo dominan las emociones, téngalo por seguro que ni por ahí se aparece. Así que hay una diferencia muy grande e importante. La decisión que tú determines en cuanto a la gratitud en medio de las pruebas va a ser crucial para ver el milagro. La gratitud no es negar el problema, pero tampoco es hacerse la vista gorda delante del problema y que Dios va a hacer. No, la gratitud es llenarnos de fe, llenarnos de esperanza, llenarnos de fortaleza y creer que eso será un tiempo corto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si yo comprendo, si yo le digo a mi mente que yo tengo un propósito en el Señor va a capacitarme a mí, me va a dar esa fortaleza para poder atravesar y ser lo que el Señor quiere que sea en su propósito. Así que la gratitud no es negar los problemas, es enfocarnos en medio del problema en Dios. Que nuestra mirada esté siempre puesta en el Señor. Aunque no haya provisión, Dios va a estar allí. Aunque no haya respuestas, Dios tiene una promesa. Aunque no lo vea, yo lo creo. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Eso es lo que demanda el Señor de nosotros. La gratitud cambia el pensamiento. Cuando identificamos que la gratitud se manifiesta en medio de la adversidad, nuestros pensamientos van a cambiar. Tu pensamiento va a cambiar. Es por eso que te hice la pregunta. Mira 11 meses atrás. Mira el trayecto. Quizás no identificaste las cosas buenas o identificaste lo bueno, pero no te enfocaste quizás en la adversidad. Pero cuando identificamos la adversidad, nos vamos a dar cuenta que Dios siempre estuvo allí acompañándonos en el proceso. Así que la gratitud cambia pensamientos. Para finalizar, escúchenme, cuando agradecemos, la fe crece. Diga allí, la fe crece cuando agradecemos. Mira lo que se va. El temor se va. Cuando somos agradecidos con Dios y creemos que Él es nuestra fortaleza, el temor comienza a apartarse. Porque donde está Dios no puede haber temor. Donde Dios habita no puede haber aquellas cosas que nos apartan de Dios. Así que el temor, aunque Él quiera venir a nuestras vidas por circunstancias adversas o diferentes, si tú y yo creemos que Dios está allí, el temor se va a apartar. Y cuando el temor se aparta y cuando la fe crece, usted sabe qué habita en nuestros corazones. La paz del Grandísimo. La paz del Eterno. Y eso es lo que Dios anhela para cada uno de nosotros. Quiero que te vayas de este lugar y puedas llevarte en tu mente esta palabra. Las circunstancias van y vienen. Los tiempos cambian. Así como las estaciones del año tienen un momento determinado,
Así, los problemas, las circunstancias en nuestras vidas tienen un tiempo en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que cambia? ¿O qué es lo que acelera que ellas se aparten para que venga el milagro? La gratitud que podamos tener ante Dios. Es por eso que hoy agradezco a Dios. Hoy agradezco a Dios por cada uno de los que estamos en este lugar. Y quiero decirte, amado amigo, hermano, que puedas ver con ojos de gratitud siempre lo que pueda tocar tu vida. Que cuando estemos en los tiempos buenos, puedas ser agradecido. Que cuando vengan los momentos difíciles, que la gratitud, la esperanza y la fe puedan permanecer contigo. Porque tú eres el único que puede determinar eso en tu corazón. No olvides, la gratitud no es una emoción o un sentimiento. La gratitud es una decisión que nace de nuestro corazón al corazón de Dios. Hoy quiero que allí donde estás puedas inclinar tu rostro. Cierres tus ojos. Y ya finalizando este año 2025, puedas allí en tu conciencia, en tu mente, darle gracias a Dios. Darle gracias porque su misericordia no ha dejado de abrazarte. Si alguien está atravesando por momentos de escasez, por momentos de enfermedad, por alguna crisis familiar, financiera, un desánimo, que no sepas qué hacer, que no sepas a dónde ir, hoy es el tiempo, o este es el momento en que puedas decir, bueno, pero si todas estas cosas que me están embargando en este momento, Dios ha prometido que Él estaría con nosotros, conmigo hasta el fin del mundo. ¿Por qué entonces le doy cabida y le doy ego a todo lo que está aconteciéndome? Y no veo a Dios lo que quiere hacer en mi vida. ¿Por qué en vez de quejarme por lo que estoy viviendo, por qué no me aferro a Dios para poder recibir ese refrigerio como lo recibió el profeta en medio de la queja? ¿Y por qué de adoptar esta actitud que tuvo este hombre de Dios por medio de la circunstancia? Permíteme, Señor, adoptar en la segunda actitud que tuvo él, que fue de humildad, de reverencia y de reconocer que porque todo lo que estaba pasando, Dios seguía siendo fiel. Hoy yo, Padre, te pido que puedas llenar, Dios, nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor. Padre, si en algún lugar de este mundo, Señor, si en algún hogar, Padre, si alguna persona está viendo, Señor, este mensaje, hoy te pido que consueles, Dios, ese corazón, Padre. Padre, llénalo, Señor, y que podamos encontrar, Padre, ese amor que nos permite, Señor, reconciliarnos contigo
y reconocer que dependemos solamente de ti, Señor. Hoy yo, Padre, bendigo a cada persona, a cada familia, Dios, a cada joven, a cada niño, Señor, a cada adulto, Señor, a cada anciano, Señor, a cada hermano, Señor, que aún estando, Señor, en el camino del reino, Padre, quizás esté también lidiando en sus procesos. Hoy yo te pido, Señor, fortaleza, consuelo y misericordia, Padre. Padre, yo te doy gracias. Gracias por este momento, por este día, Señor, en el cual solamente, Padre, tú nos permites, Dios, desechar aquellas cosas que cargamos muchas veces sin necesidad de cargarlas, Dios. Permítenos cargar tu paz, cargar tu amor, Señor. Y que nada ni nadie nos arrebate, Señor, de nuestros corazones, de nuestras mentes, ese precioso y hermoso amor que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre. Gracias, hijos. Gracias, Espíritu Santo, por las familias, Dios, que hoy, Señor, están conectadas contigo, Padre amado. Por los que están acá presentes, Dios. Por esta comunidad, Señor, en la cual nos encontramos. Hoy bendecimos, Dios, a cada familia en esta comunidad, en esta ciudad, Señor. En esta nación, Padre. Agradecido siempre contigo, Señor. Porque tú siempre has sido bueno, Rey amado. Te doy gracias, Señor. No dejes de abrazarnos, Espíritu Santo. Este mensaje ha llegado a tu corazón. Hoy quiero hacerte la invitación para que te unas a nuestra familia Mircio, un lugar para crecer en familia. Y también puedes unirte a nuestras redes sociales, donde estarás recibiendo información, noticias de nuestra congregación y todo lo que está haciendo Dios en nuestra comunidad. Te esperamos.